Hola, bienvenidos todos a un nuevo episodio de su podcast Replantéate y Crece. Temporada 3. No hay mal amor que dure 1000 años, ni cuerpo que lo resista. Hoy continuaremos hablando de los narcisistas. Bienvenidos sean todos. Nos faltan 4 episodios más para terminar los narcisistas. Los episodios son neutralizar a un narcisista. El segundo es romper el vínculo con un narcisista. ¿Qué pasa cuando terminas o rompes la relación con un narcisista? Y después, ¿cómo sanar la herida de un narcisista? Esos son los 4 temas que nos faltan por hablar en esto de los narcisistas. Y para comenzar a hablar de cómo neutralizar a un narcisista y las cosas que uno tiene que hacer para neutralizar a un narcisista, es eliminar el efecto que tiene sobre nosotros. Sabemos que el narcisista carece de empatía y que tiene sentimientos de superioridad, que tiene una corona de lata. Y eso hace que no tengan la capacidad de tener vínculos buenos con ellos. Uno no puede tener un vínculo saludable con ellos. Y entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de que estamos en una relación o vivimos con un narcisista, ya sea porque es nuestro padre, nuestro hermano, nuestro tío, nuestra madre, nuestro abuelo, nuestra abuela, nuestra pareja, etcétera, etcétera. Cuando uno se da cuenta de que está viviendo con un narcisista y uno quiere salir de ahí, lo primero que tiene que hacer es tratar de neutralizar a un narcisista. Esto va a generar malestar significativo. Si estás viviendo con un narcisista, va a generar malestar en las personas que están componiendo la casa, digamos, ¿no? En la relación. Pero es algo que aunque nosotros no queramos hacer, tenemos que hacerlo. O sea, tenemos que tener la capacidad de lidiar con este problema y para poder hacerlo tenemos que neutralizar a un narcisista. Para aquellas personas que recién se están subiendo al tren de los narcisistas, voy a dar las características brevemente, porque durante los capítulos anteriores lo hemos hecho puntualmente y hemos extendido el tema en totalidad. Para aquellos que recién se están subiendo al tren, voy a dar la definición y las características levemente de lo que son los narcisistas. Para las personas que recién se están subiendo al tren, les sugiero que comiencen a escuchar el podcast si les interesa los narcisistas a partir de los capítulos anteriores. Entonces, las personas con características narcisistas son arrogantes y tienen un sentido de superioridad como ninguno. Tienen falta de empatía, creen que son especiales y que son los únicos, tienen mucha prepotencia y tienen sentimientos de grandeza, tienen una necesidad desmedida de ser reconocidos, ya sea por la buena o ya sea por la mala. Tienen mucha fantasía frecuente con el poder y el éxito, o sea, necesitan no solamente sentirse superiores, sino que también fantasean de ser mucho más superiores todavía. Tienen expectativas de que tienen que ser tratados de forma favorable, especial, única, porque ellos son la última Coca-Cola del desierto. Tienen sentimientos como envidia y además que piensan que las demás personas son envidiosas hacia ellos. O sea, que cuando uno los trata como tiene que tratarlos, es porque uno les tiene envidia. Pero no todos los narcisistas tienen las expresiones que acabo de decir. Algunos solamente tienen 5, 6, 8, algunos tienen más. Todo depende de cuán jodido esté el trastorno narcisista en sus cabezas, ¿no ve? Muchas personas narcisistas tienen pocos síntomas, pero sin embargo son completamente narcisistas. O sea,
lo había dicho en podcast anteriores y porque eso es que a las personas que recién se están subiendo al tren les sugiero que escuchen los podcasts anteriores. ¿Por qué? Porque puedes encontrar narcisistas no solamente dentro del sistema laboral, familiar, social, académico, de relaciones amorosas, de absolutamente todo. Pero entonces ya, después de haber dado el preludio de cómo neutralizar a un narcisista, ahora entramos a lo que tenemos que hacer para neutralizarlo. O sea, vamos a entrar hablando de lo que es el título de este tema. Lo primero que tenemos que aprender a decir es que no. Y antes de comenzar a decirle que no a un narcisista, es mejor, ahí está, es que estaba buscando la palabra precisa para decir esto. Es recomendable, ahí está, es saludable, es lo vas a hacer de manera más inteligente si comienzas a practicar decir no. Porque si tú, normalmente la persona narcisista va a entrar en una relación o va a dominar a las personas y las personas van a tender a decir que sí absolutamente a todos, sobre todo a él, pero a todos también. O sea, las personas que viven con un narcisista, ya sea por pareja, por salud, dinero y amor, ¿no? O sea, por cualquier cosa, viven con un narcisista, no tienen la capacidad de poner límites con nada ni con nadie. Entonces, una vez que tú determines cuál es el ser narcisista que está en tu vida, antes que de plano te estrelles contra la pared y digas que no, te sugiero que vayas diciéndole que no a otros seres de tu haber. ¿Por qué? Porque a medida que tú vayas diciendo que no a otros seres de tu haber, vas a comenzar a ver que poner los límites es importante y que poner los límites te hace bien. Y que cuando tú pones el límite y mantienes y dices que no hasta el final y mantienes tu límite bien seguro, le vas a poder decir a un narcisista que no. ¿Por qué? Porque el narcisista está acostumbrado a que le digan sí a todo. Que lo apoyen en todo, que lo ensalcen de todo. El narcisista no acepta un no como respuesta. Entonces, cuando tú tienes ya la costumbre de decir que no a las personas y mantener tu no hasta el final y has aprendido a decir que no y ya tienes experiencia con decir que no, vas a tener más facilidad de saber decirle que no a un narcisista para que te deje en paz. Es importante que seas firme con tu no, siempre. Y esto del decir que no solamente se aplica a los narcisistas, ¿no? Esto es un ejercicio que tienes que ponerlo en práctica constantemente si eres una persona que está lidiando con un narcisista, porque como lo he dicho minutos anteriores, las personas que lidian con una persona narcisista no van a tener la capacidad de decir que no ni al narcisista ni a nadie. Entonces, es importante que seas firme con tu no. Y cuando sea no necesitas dar justificaciones. Ninguna. No es no. ¿Por qué? Porque no. Pero no sé qué, no sé de dónde, de no sé cuándo. No es no. Punto. No hay negociación. No tienes que explicarme que los planetas giran alrededor del Sol. No me interesa. No tengo que explicarte que los planetas no giran alrededor tuyo. En el caso de narcisista, ¿no ve? No tengo que darte explicaciones. Es importante que no cedas ante la insistencia. Prepárate, claro, que el narcisista, sobre todo el narcisista, va a insistir. Pero no cedas a su petición, por miedo obviamente a su reacción, ¿no? Cuando tú te das cuenta de que estás con un narcisista y dices, ¿sabes qué? Voy a salir de aquí, no cedas a su petición.
Busca apoyo en amigos. Conserva siempre la tranquilidad y sobre todo la confianza en tu decisión. Es importante que aprendas a decirle que no a un narcisista, pero para poder hacerlo tienes que practicar con tu otro entorno. O sea, si tu horario laboral es de 8 a 5 y todos los días, es que ustedes saben que tengo un problema de velocidad. Ya mi mente ha pensado 3 veces lo que quiero decir, pero hasta que llega a mi boca ya dice otra cosa. O sea, tú entras a tu trabajo de 8 a 5 y todos los días tu jefe a las 5 de la tarde viene y te da otro trabajo más y está acostumbrado a que tú que tengas que quedar hasta las 7 de la noche a terminar con ese trabajo que tu jefe te ha dado, comienza ahí a decir que no. Que no, que ese día no puedes. Que no lo puedes hacer. Si tus amigos están acostumbrados a que les prestes plata, a que siempre estés dispuesto a ayudarlos y no sé qué, y hay días en que a ti no te sale de los cojones ayudarlos, porque hay días en que no te sale de los cojones, ¿no? Porque te tienes que dedicar tiempo a ti, porque necesitas nutrirte también, comenzá a decir que no. Comenzá a practicar el no. Comenzá a practicar el no, porque cuando comienzas a practicar el no, tu autoestima, tu valía, el poder que tú tienes como ser humano, como persona, se va a elevar. Importante. Punto número 1, aprende a decir que no. Segundo, los narcisistas tienen la capacidad de decir 1000 mentiras y agrandan y empequeñecen o achican los hechos como sus ganas les da. Incluso en ocasiones van a inventarse situaciones solamente o para ensalzarse a sí mismos o para denigrar a otras personas o para creerse y fantasear con las cosas que a ellos les llama la atención o les hace felices. Si tú detectas que un narcisista te miente, nunca dudes en poner en tela de juicio lo que tú estás pensando y lo que tú has averiguado y lo que tú sientes. Porque cuando tú enfrentes a un narcisista y le digas, ¿sabes qué? Me estás mintiendo, el narcisista te va a querer envolver y nuevamente engatusar con todos sus encantos y de 1000 maneras posibles para que tú le creas. Pero una vez que tú descubres que un narcisista te ha dicho una mentira y estás 100% seguro de que es una mentira, es importante que se lo dejes saber. Claro, con un narcisista es muy difícil que él acepte el que te haya mentido o el que o el que haya hecho algo malo, ¿verdad? Porque el narcisista siempre de los siempre va a tener la razón absoluta en todo. Pero es importante que cuando lo confrontes o la confrontes, ¿no? O sea, nuevamente, cuando me refiero a el narcisista y comienzo a hablar en masculino es porque es el narcisista. A ver, o digo la persona narcisista. Es que, pucha, eso yo soy de la época antigua, para mí todes no existe y amigos, amigas tampoco. O sea, a veces trato de hacerlo porque no quiero ofender a nadie, porque pucha, todo el mundo se ofende de todo. Pero me refiero al narcisista como a el narcisista, ¿no ve? Porque Narciso era, Narciso en la mitología griega era un hombre y de ahí sale el término narcisista. Entonces, cuando me refiero al narcisista, a el narcisista, me refiero al de la mitología griega y se supone que estoy no solamente poniendo en consideración que existen hombres, mujeres, sino también mujeres narcisistas, ¿no? Entonces, por favor, cuando digo él, no es en específico el hombre. No se lo tomen personal. Hay hombres y mujeres narcisistas. Ok. Entonces, cuando el narcisista vea que tú estás descubriendo una verdad, que has descubierto una mentira,
se le va a caer el mundo por encima, pero te va a tratar de volver a engatusar. De hecho, es importante que en ese momento escuches todo con atención, no lo interrumpas, que él se ponga la película, o sea, el ser narcisista, ¿no? Se ponga la película que le dé la gana, pero es importante que registres punto por punto cualquier inconsistencia que notes, lo dejes o la dejes, ¿no? Terminar de hablar y de exponer sus argumentos, siempre conserva la calma, haz que tu lenguaje corporal sea neutro, mantén el contacto visual para transmitirle seguridad y seriedad y que tu postura es la correcta, y de una manera muy respetuosa le dices, no te creo y necesito que lo pruebes. Lo que me estás diciendo, me lo pruebes con hechos, no palabras. Prepárate, porque cuando tú descubras una mentira del narcisista, te va a querer salir con Domingo 7. Prepárate. Y prepárate para que no solamente te quiera salir con Domingo 7, sino que evite la evidencia, evite las cosas que tú estás diciendo, haga dudar de lo que tú estás hablando, haga dudar de lo que tú estás pensando, te haga dudar incluso de ti mismo. Pero recuerda que cuando tú encuentras una mentira de un narcisista, tienes que tener la seguridad en ti. En ti. La seguridad tiene que venir de ti. Otro punto para poder neutralizar a un narcisista es dejarte en claro a ti que esa persona no es más que nadie. El narcisista, el ser narcisista, siempre va a querer mostrarse por encima de los demás. Pero tienes que tener en claro que cualquier ser humano con el suficiente entrenamiento, con las circunstancias adecuadas, con la capacidad, con el entrenamiento, con la experiencia, puede llegar a hacer absolutamente todo. Y entonces eso no hace que sea superior a todos o a ninguno, ¿me entiendes? Eso que él se cree superior a Tarzán porque va de liana en liana, es porque ha tenido la experiencia y la capacidad y ha estado en el medio de ir de liana en liana. Tú, que eres una persona que ha nacido en Grecia, bueno, puedes ser muchísimo más inteligente en lo que respecta a la filosofía que andar de liana en liana. Eso no quita, lo cortés no quita lo valiente. Eso no quita ni que él sea excelente andando de liana en liana, ni que tú seas excelente en lo que respecta a filosofía. Pero él no es mejor que tú, ni es mejor que nadie porque anda de liana en liana. Quiero que recuerdes, quiero que al tratar de neutralizar a un narcisista, quiero recordarte que nada de lo que él pueda hacer te tiene que hacer cambiar de opinión. Porque nadie es superior a nadie. Ni el Tarzán es superior por andar de liana en liana, ni tú eres superior porque lees poesía. Ninguno de los dos es narcisista. Ninguno de los dos es superior a nadie. Al mismo tiempo, quiero recordarte que aunque el narcisista trate de disminuirte como persona constantemente, te humille, haga que tus valores sean igual a cero y hagas que tú pienses que has encontrado la mina del tesoro o la cueva de Alibaba por haber encontrado a este ser, quiero recordarte que recuerdes cuánto vales, que recuerdes tus habilidades, que recuerdes tus logros, que recuerdes lo que haces y que lo pongas en un papel y que te mires al espejo todos los días y tú digas, yo como ser humano valgo por A, B, C, D, E y F. Yo, ser humano, hago X, Y, Z. Yo, como trabajador, madre, padre, no sé, lo que tú quieras, tengo estas cualidades.
En un capítulo de la temporada 1, Conócete creo que es, habla de eso. Aprende a valorarte para poder neutralizar a un narcisista. Porque el narcisista, ¿no? Hemos dicho que siempre quiere estar superior a todos los demás y te va a ningunear de una manera extraordinaria para que tú sientas que vales menos. Entonces, la manera de neutralizarlo es sabiendo cuánto vales tú. Y una vez que tú sepas cuánto vales, así pues venga, ¿quién? El Prince William. Y te diga lo que quiera decirte. Tú le vas a decir, pucha, muy bien, Prince William, pero tus requerimientos, las cosas que tú haces, no se encuentran con las cosas que yo necesito. Entonces, gracias por haber participado. Otro punto, es importante no tenerle miedo. Recordemos que el narcisista basa su poder en las inseguridades y en los temores de los demás. Y siempre va a estar atento, porque es súper inteligente, el narcisista es súper inteligente, en los puntos débiles. ¿Por qué? Porque ahí les va a atacar donde les duele. O sea, si el narcisista sabe que tú tienes una herida de abandono, por ejemplo, y que tú le dices, y que tú le has contado que no te gusta que te dejen, etcétera, 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 siempre te va a terminar dejando. Dejando no en el sentido de dejarte como, porque el narcisista te va a chupar toda la energía y todo el amor que tienes hasta el último día, y el día en que ya no pueda tener más de ti, ese momento te va a dejar, ¿no ve? Pero es importante no tenerle miedo. Si el narcisista se va. Si el narcisista quiere hablar, gritar, mentar hasta a su madre, a tu perro y a Juan Sancho Pedro Martín, que mente. Lo único que, si es un narcisista violento, por favor, hazlo en un lugar seguro. O sea, mantén un lugar seguro. Anda a un lugar seguro para ti. Porque si es un narcisista violento físicamente, necesitas estar en un lugar seguro para demostrarle que no tienes miedo. Para neutralizar a un narcisista también es importante que cuando tú estás hablando y tú estás exponiendo las cosas que te interesan, él no te cambie de tema. Y que cuando te cambie de tema, vuelvas al punto. O sea, concéntrate en lo que están hablando. Y cuando él quiera salirse por la tangente, lo traes de la tangente y le dices, mire señor, otra vez, volvemos acá. Por favor, no me cambies de tema. No me cambies de tema. O sea, comprendo lo que me quieres decir, te estás saliendo por la... No le digas, ¿no? Te estás saliendo por la tangente, pero le dice, comprendo lo que me quieres decir, entiendo que ese punto también es valedero, pero no estábamos hablando de los perros ni de los gatos, estamos hablando de la luna y las estrellas. Es importante que tú estés seguro de lo que quieres decir. El narcisista va a tender siempre la idea de que es el centro del mundo. Siempre tienen que llamar la atención y a veces llaman atención agrediendo a los demás, ya sea de una forma verbal, humillándolos, o ya sea de una forma física. Entonces, la manera de que uno puede neutralizar a un narcisista es conociendo que es un ególatra, pero dándote cuenta tú de que él no es el centro del universo. Siempre tienes que mantener paciencia y tienes que estar en ti. O sea, cuando me refiero a estar en ti es no tienes que estar ni dolida, ni dolido o dolida, ni amargado ni amargada, ni enojado ni enojada. O sea, tienes que estar en calma. Porque cuando no estás en calma y estás lidiando con un narcisista, él se vuelve el centro del mundo. Tienes que hablar tan suave como que no puede escuchar tu voz. Porque si tú hablas súper suave, vas a hacer que él te preste el 100% de su atención. Y no importa cuánto grite, y no importa cuánto berrinche o cuánto patalee. Cuando tú estás hablando y exponiendo algo que a ti te interesa, tienes que modular muy bien las palabras, tienes que mirar fijamente a los ojos, porque él no es el centro del universo.
y tienes que hablar tan suave y tan sutil como para que a él no le quede otra que bajar la voz para poder escucharte. El narcisista no es el centro del universo. El narcisista no tiene que tener toda la atención. El narcisista si el narcisista se va, el sol va a seguir saliendo para ti. Las personas narcisistas siempre van a tener la capacidad de presionarte para que tú no respetes tus límites. Van a tener la capacidad de hacer que cuando tú tomes decisiones, las tomes en función de lo que ellos quieren, de lo que ellos necesitan, de lo que ellos en ese momento requieren. Pero cuando tú quieres algo, cuando tú necesitas algo, a él le va a valer una naranja y a lo mejor ni siquiera media mandarina. Pero cuando él te quiera presionar a que tú rompas tus límites, es importante que tú recapitules, o hagas una recapitulación, ahí está mejor, o hagas una recapitulación de por qué estás queriendo ese límite. O sea, ¿por qué estás exigiendo eso? ¿Por qué has tomado ese límite? Es importante que tomes una breve pausa, respires profundo para poder conservar la calma y con un tono firme le digas: necesito mi espacio, necesito mi tiempo, no, esto que te he pedido no es negociable. Por favor, no me presiones. Y estés firme y que aunque te presione 1 y 1000 veces, no cedas. Hemos hablado de los límites en esta temporada. Si eres nuevo y recién te estás subiendo al tren, te sugiero que escuches ese podcast. Los minutos 27 me voy a apurar, pero solamente me faltan 3 puntos más. Los narcisistas siempre van a tender a compararte con los demás, sobre todo si son padres narcisistas, ¿no? Si son padres narcisistas, siempre te van a comparar con tus hermanos o te van a comparar con tus primos o con quien sea. Y si es tu pareja, te van a comparar con sus exes o con las personas con las que quisieran estar. No sé, no interesa. Lo importante es que cuando estas personas, los narcisistas, te comparen con los demás, hagas que esa comparación no te lastime. Esa comparación que hace para ti no tiene por qué tener ningún valor. No te lo tomes personal. O sea, si él quiere comparar, que él compare, pero que no te llegue a ti con dolor las comparaciones que él hace. ¿Por qué? Porque si te llega con dolor, entonces él ha cumplido su objetivo. Él te está humillando, él te está lastimando. ¿Para qué? Para que tú gires alrededor de él. Entonces, cuando él te compare con los demás, le puedes decir muy sutilmente: no me compares con los demás. Ni me interesa que justifiques la comparación. Yo valgo por lo que valgo, por mis cualidades, por lo que hago. Así que no voy a desmerecer que Juan, Sancho, Pedra o Martín tengan las cualidades que tú dices, pero como Juan, Sancho, Pedro y Martín son seres completamente diferentes, no tienen mis cualidades porque yo soy única en mi género, o único en mi género, ¿verdad? Es importante que cuando hayas establecido tus límites y le hayas marcado tus límites y reafirmes tus límites, hagas que él no se quiera pasar. El momento en que él está transgrediendo tu límite, está haciendo algo que no te gusta, te pares y te vayas. O le digas: ¿sabes qué? Has ido demasiado lejos con lo que has dicho, te estás pasando, lo que acabas de decir o lo que acabas de decir o hablar o actuar o etcétera, etcétera, no está en acorde con la manera en que yo pienso, hablo, vivo, etcétera. Pero procura no ser impulsivo. Y por último,
cuando ya has ejercido todo lo anterior, ya has puesto tus límites, sabes decir que no, te valoras, sabes que él no es el centro del universo, sabes que él no te puede comparar con las otras personas, que él no te puede presionar, que él no te puede cambiar el tema cuando tú estás hablando de algo o de alguien, que tú no le tienes miedo, etcétera, etcétera, etcétera. Perdón, mis doggies. Bueno, una vez que ya hayas hecho todo lo anterior y que tú decidas alejarte del satélite y que tú hayas decidido que no quieres convivir en ningún ámbito de la vida con este tipo de personas, en ese momento tienes que tomar distancia. Cuando decidas tomar distancia, nuevamente, no es no. Y tienes que estar 100% segura o seguro de que lo estás haciendo para ti. Y tomar distancia o neutralizar a un narcisista no es fácil. Requiere de mucho valor y mucha decisión. Pero cuando tú ves lo mucho que la relación con un narcisista te drena, en ese momento te vas a dar cuenta de que vale la pena. El problema con los narcisistas es que te van a mostrar el jardín del Edén en pequeñas gotas y te van a mostrar el infierno en grandes cascadas. Cuando tú aprendas y cuando tú determines que el vivir o convivir con un narcisista en cualquier tipo de relación, ¿no? Laboral, familiar, de amor, cualquier relación, no importa. Cuando tú te des cuenta de eso, vas a querer salir corriendo. De eso, de cómo romper el vínculo con un narcisista y cómo sanar la herida de un narcisista y qué va a hacer el narcisista después de que se dé cuenta de que tú te has ido, vamos a estar hablando en los próximos capítulos. Cuando nos enamoramos, sobre todo de un narcisista, es natural y es normal que uno se apegue de una forma romántica y que uno quiera luchar por la relación constantemente. Pero cuando nos damos cuenta de que estamos enamorados de un narcisista, aunque no sea fácil irse y aunque hayamos aceptado el abuso constantemente, es algo que tenemos que hacer. Porque el no alejarse de un narcisista al final termina drenándote. Que un narcisista puede cambiar si lo quiere hacer, sí lo puede hacer. Pero que es mejor que cambie fuera del vínculo que estás manteniendo con esa persona y que después vuelva una vez que tú hayas visto que está completamente cambiado, sí. Y si no está completamente cambiado, entonces no vale la pena volver. Minuto 33, chicos, me despido. Bendiciones, namaste, shalom. Nos escuchamos el próximo capítulo.